En este tema meta nos dan la gráfica que aparece en pantalla y nos piden la ecuación, solo que no nos dicen el tipo de ecuación. Por eso el primer paso es definir cuál es el tipo de ecuación de acuerdo al desfase. Fíjate bien. Existen en realidad dos posibilidades. Si el eje de la gráfica no es el eje X, que está desfasado de manera vertical, entonces estaremos en nuestra ecuación buscando la constante D. En cambio, si el eje de la gráfica sí coincide con el eje de las X, entonces el desfase es horizontal y estaremos buscando la constante C. ¿Ok? Bueno, vamos a ver este caso en particular. Fíjate, ¿qué es el eje de la gráfica? El eje de la gráfica es ese valorcito que parte mi gráfica, digamos, de manera simétrica en dos partes. ¿Cómo que de manera simétrica? Me refiero a que del eje al punto más alto y del eje al punto más bajo viene siendo el mismo valor. ¿Ok? Bueno, como el eje de la gráfica no es el eje de las X que está acá de este lado, entonces estaremos buscando la constante D. Puede ser en seno o puede ser en coseno. Vamos a ver, de acuerdo a la forma, vamos a ver cuál de los dos es. ¿Ok? Para eso vamos a ver el contorno de la gráfica, empezando en el eje de las Y. Vemos el contorno de la gráfica. Esta gráfica empieza en el eje, justo en el eje. Cuando la gráfica empieza en el eje se trata de una función seno, como lo puedes observar aquí. Puede ser que primero baje y luego suba, como en este caso, o también podría ser que primero subiera y luego bajara, pero siempre que el punto inicial esté en el eje se trata de la función seno. ¿Qué pasa cuando se trata de coseno? Cuando se trata de coseno, el punto inicial no está en el eje, sino que está en la parte de arriba, o bien, si este fuera el eje, que estuviera en la parte de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Esas serían las dos posibilidades. En este caso, como podemos observar, se trata de la función seno. Pues bueno, escribamos entonces que la forma es y igual a seno de bx más d. Vamos a necesitar encontrar la constante a, la constante b y la constante d. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Primero nos vamos con el valor de a. La a es la amplitud. Y la amplitud no es otra cosa que la distancia que hay entre el eje y el punto más alto, o el eje y el punto más bajo. Aquí podemos observar que nuestro eje está a la altura del 3, y si observamos la distancia del 3 al punto más bajo son 2 unidades, que es lo mismo que al punto más bajo. Entonces a vale 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, 2 positivo o 2 negativo. En el caso de seno, cuando se trata de seno, si primero baja y luego sube, sabemos que es negativo, por eso lo vamos a poner aquí el signo de menos. ¿Ok? Vamos ahora con la constante b. La constante b se obtiene con la fórmula 2pi sobre período. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos primero conocer pues el valor del período. Para eso, si tenemos la forma de la gráfica, si sabemos que la forma primero baja y luego sube y que ahí se cumple un periodo, pues ya con eso es suficiente para poder buscar el valor que coincide con ese final de la gráfica, que en este caso observamos que es el valor 6. El periodo es igual a 6, entonces nos quedaría como 2pi sobre 6. Lo simplificamos y nos queda que esto es pi sobre 3. ¿Okay? Sería entonces el valor de la constante b. Muy bien, vamos a continuar. Colocamos que b es igual a pi sobre 3. Y finalmente nos faltaría única y exclusivamente la constante d, que la constante d ya decíamos al inicio que se trata del eje de la gráfica. Y el eje de la gráfica pues es esa línea imaginaria, ya decíamos, y de hecho habíamos mencionado que como esta gráfica está a la altura del 3, entonces ese sería nuestro eje. El eje de la gráfica es entonces 3. ¿Ok? Ya tenemos lo necesario para escribir nuestra ecuación. Escribimos entonces, que no se nos olvide el igual, y es igual a menos 2. Vamos a poner que es una función seno. Ponemos la fracción, ahí le ponemos pi sobre 3. Que no se nos olvide la x. Y finalmente el más 3.
Fíjate que no necesito paréntesis. Cuando es la constante D la que estamos encontrando, no necesita paréntesis. Muy bien, esto ya está listo, ya nomás nos queda verificar nuestro resultado y vamos a verificarlo entonces. Esto es correcto.